nombre es Juan Ramírez y yo anteriormente era dominado por los vicios, de que yo comencé a usar alcohol primeramente y eso me fue induciendo a cosas más grandes, a estar usando droga. Empecé a meterme droga, cocaína, marihuana, speed, de diferentes tipos de droga, que eso me llevó a vender, a transportar, a usar, a vender armas, a ser coyote, pasaba gente, hacía muchas cosas ilícitas que es ilegal en este país. A base de todo eso, mi vida fue empeorando poco a poco, de que mi vida ya era nomás de estar en bares, en cantinas, en clubs nocturnos. Y todo eso me llevó al punto de que mi matrimonio, mi familia se fue desplomando hasta el suelo. Ella me decía que cambiara, que dejara de tomar, que dejara a los amigos. Mas yo no quería hacerlo. Sentía ganas de hacerlo, pero no lo hacía por el miedo de que, ¿qué van a decir mis compañeros? ¿Qué van a decir ellos que no tengo pantalones para estar haciendo lo que estoy haciendo? Entonces yo le daba más atención a mis amigos que a mi esposa. Yo usaba cocaína, marihuana, speed, cristal, pero una vez yo sí me asusté, una vez que usé demasiada cocaína, que mis manos se me durmió totalmente, y fue la única experiencia que yo tuve que yo sentí que iba a morir ese día. Yo ganaba dinero, ganaba bastante dinero, pero también así como lo ganaba, yo lo gastaba con los amigos, en las cantinas, en las barras, en los nightclubs. O sea que todo lo que agarraba era dinero fácil y era dinero maldecido que no me rendía para nada. Sí ganaba dinero, pero así como lo ganaba, lo gastaba. Y no llevaba soporte a mi casa ni para darles de comer a mis hijos. Mi esposa tenía que ir con su mamá para comer allá o para darles de comer algo a mis hijas cuando yo ganaba suficientemente dinero, pero yo lo malgastaba en otras cosas. Me volví muy agresivo. Me volví agresivo, de todo gritaba, de todo me enojaba, de todo me molestaba. Y venía pagando las consecuencias mi esposa y mis hijas. Empezaron a haber muchísimos problemas, pleitos, discusiones, no había entendimiento e infidelidad, porque yo siempre le era infiel, al punto de que ya no encontraba yo salida. Cuando yo escuché de la Iglesia Universal por parte de mi esposa, que ella ya frecuentaba, recuerdo fui un domingo y en el servicio yo escuché la prédica de que estuvo ahí el pastor predicando. Entonces yo de ahí salí con una mentalidad diferente, con una paz diferente, y poco a poco empecé a mirar el cambio, me empecé yo a sentir bien, y ahí fue como empecé yo a comenzar a venir aquí a la iglesia. Para mí lo más difícil que fue dejar el orgullo, fue dejar la incredulidad, que es lo principal, yo pienso, para que Dios pueda obrar en la vida de uno. Yo subí al altar con la indignación que yo ya traía, mas cuando al bajar del altar yo ya bajé con la certeza, con la certeza que tenía que Dios iba a hacer en mi vida. Y Dios de ahí hizo un cambio muy grande. Primero dejé los vicios, dejé las amistades que tenía, dejé de andar haciendo cosas ilícitas, cosas que no se pueden hacer, dejé el orgullo, y de ahí Dios empezó a cambiar mi vida, tanto como física como espiritualmente, más también en lo familiar, en mi matrimonio, de que ahora puedo decir que Dios cambió totalmente mi vida sentimental, mi vida con mi familia, con mis hijas y mi esposa, y también mi vida económica. Lo que Dios ha hecho ahora en mi vida es de que ahora ya no vivimos en el lugar donde vivimos antes, que era básicamente nomás un cuarto. En el cuarto había todo, había recámara, había baño, había cocina, había todo. Ahora Dios nos ha dado una casa grande, de 2 plantas, tiene piscina, tiene para 3 carros, tenemos autos nuevos, básicamente cada 2 años agarramos carros nuevos. Dios nos ha hecho hacer cosas que nunca hacíamos, como ahora cada año salimos de 3 a 4 veces a viajar con toda la familia.
nos compramos lo que nosotros queremos, comemos también lo que nosotros queremos también. No es la misma miseria que teníamos antes. Dios hizo totalmente un giro inexplicable en nuestras vidas a través de la fe y de la indignación. Dios me capacita y me fortalece para hacer cosas mejores y para hacer cosas más grandes. Mi mayor tesoro y riqueza ha sido el Espíritu Santo. Buscar de la presencia de Dios, que Dios es el que nos da la fortaleza, la sabiduría para seguir adelante.